Dios te bendiga. El día de hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas acerca de los atributos de Dios. Esta es nuestra tercera enseñanza y hoy quiero compartir contigo el atributo, la seidad de Dios. Cuando hablamos de la seidad de Dios nos estamos refiriendo a la independencia total de Dios en su existencia y subsistencia. Es decir, que Dios no requiere de nada ni de nadie para haber existido y para seguir existiendo. Antes de entrar en materia, queremos definir lo que es la palabra seidad. La palabra seidad viene del latín a-se, que significa de sí mismo. La palabra seidad es un término teológico para referirse a la independencia de Dios o su autoexistencia. Y cuando hablamos de la independencia de Dios o de la autoexistencia de Dios, hablamos en toda la extensión de la palabra. A diferencia de todo lo que nosotros conocemos, Dios es un ser completamente independiente. Nosotros no. Lo que conocemos no. Porque todo lo que nosotros conocemos fue creado por algo o sigue existiendo porque alguien le da mantenimiento o porque requiere de algún recurso para seguir subsistiendo. Por ejemplo, el hombre ha creado muchas cosas. Las ciudades, ha creado caminos, ha creado ropa, ha creado zapatos, carros, casas. De hecho, tal vez estás viendo este video por medio de un teléfono, una computadora o una pantalla. Y ese aparato, ese objeto, fue creado por alguien. Es un componente que alguien diseñó, creó y que requirió de materia prima, que requirió de recursos para poder hacer ese invento, esa creación. Los carros, las casas, los aparatos domésticos no son autoexistentes, no vinieron de forma mágica, sino que alguien los creó, alguien los hizo. La naturaleza misma, un árbol requirió de una semilla para poder haber existido, requirió de sol, de oxígeno, de agua, de savia, de tierra. Una larga lista de recursos que requiere un árbol. O sea, un árbol no es independiente. Para poder subsistir requiere de recursos. Y todo lo que nosotros podemos ver, una nube, la lluvia, el mar, los animales, absolutamente todo lo que nosotros conocemos no son autoexistentes, no son independientes. Requieren de algo y de alguien para existir y para seguir subsistiendo. Nosotros los seres humanos no somos independientes, no somos autoexistentes. Nosotros vinimos a este mundo porque mamá y papá tuvieron un acto sexual y por consecuencia nosotros nacimos. Y a partir de nuestro nacimiento empieza una larga jornada de tareas donde se requiere mantenimiento para que nosotros podamos seguir subsistiendo. Requerimos de alimento, requerimos de vitamina, requerimos de agua, requerimos de oxígeno, requerimos de abrigo, requerimos de sandalias, requerimos de bastantes cosas para seguir existiendo. No somos independientes, no tenemos una vida en sí mismo. A diferencia de Dios, Dios sí es un ser totalmente independiente que no necesitó de un papá, de una mamá. Dios no necesitó de vitaminas, Dios no necesitó de oxígeno, Dios no necesitó absolutamente de nada para Él existir y para Él seguir subsistiendo. Él es Dios y una de las características de Él es su aseidad, es su autoexistencia, es su independencia total. Hay un nombre de Dios que es el nombre de Yahweh. Este nombre de Yahweh significa Él es y seguirá siendo. Mira cómo este nombre, el significado de este nombre puntualiza precisamente este atributo del que te estoy hablando, de la autoexistencia de Dios. Él es y seguirá siendo. Queridos y queridas, Dios no requiere de nadie, no requiere de tu ayuda, no requiere de la mía, no requiere de la ayuda de la naturaleza para Él existir. Al contrario, mira lo que dice un texto en Salmo 90, versículo 2, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, tú ya eras Dios aún antes que las montañas se formaran y
y que creara la tierra y el mundo, tú eras y siempre serás Dios. La Biblia enseña que antes que existiera cualquier cosa que tú conoces, Dios ya estaba en la escena. ¿Y cómo es posible esto? Tal vez nosotros no podemos comprender, porque nosotros todo lo que somos y todo lo que conocemos es dependiente, depende de algo para existir, para subsistir. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser independiente que no necesita absolutamente de nada ni de nadie. No necesitó el oxígeno, no necesitó del sol, no necesitó del agua para poder existir. De hecho, Él, Dios, fue quien creó todas estas cosas. Mira, vamos a un texto en Juan, capítulo 1, versículo 3, en la versión Reina Valera, 1960. Aquí este texto nos indica que Dios es el creador de todas las cosas, las que conoces. Mira lo que dice. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Te das cuenta cómo Dios no necesita de nada ni de nadie para existir? Al contrario, Él fue el que hizo todas las cosas. Dios es un ser independiente. Él tiene vida en sí mismo. Vamos a un texto donde Jesús mismo, por sus labios, declara la autoexistencia de Dios, la independencia de Dios. Mira lo que dice este texto en Juan, capítulo 5, versículo 26. Dice el texto: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, mira, en esto es en lo que remarco, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Estimado amigo, estimada amiga, Dios no depende de nadie para existir. Los textos que acabamos de leer afirman que Él tiene vida en sí mismo, que las montañas, o sea, toda la naturaleza, Dios la creó. Antes de que existieran, Dios ya estaba en escena. De hecho, Dios no necesitó de tu ayuda, de ayuda de algún ángel. Él no dijo un día, voy a hacer el universo, voy a hacer un planeta llamado Tierra. Échenme la mano, decimos en México, para pedir ayuda. Échenme la mano a ver cómo le voy a hacer. No requirió de ayuda alguna, no requirió de recursos, no requirió de materia prima, porque Él tiene el poder de crear de la nada, el hacerlo todo. Mira lo que dice este texto. Vamos al libro de Isaías, capítulo 44, versículo 24, lo leemos en la versión Dios habla hoy. Y mira lo que dice. Esto dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde que antes que nacieras. Yo soy el Señor, creador de todas las cosas. Yo extendí el cielo y afirmé la tierra sin que nadie me ayudara. Solito hizo todo lo que tus ojos pueden percibir. Él lo hizo sin ayuda alguna. No requirió de una excavadora para hacer este mundo. No requirió de una herramienta, no requirió de algún recurso, porque como lo vamos a ver en otra clase, Dios es omnipotente, Él es todopoderoso y su poder está vinculado con su independencia, con su aseidad. No depende absolutamente de nadie para crear. Él es el creador de todo. No requiere ayuda humana. Menos. Al contrario, Dios fue el que nos creó. Mira, vamos a otro texto. Aquí en este texto dice, Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. Ese es nuestro Dios, un ser autoexistente, un ser independiente en toda la extensión de la palabra. No solamente que Él tiene vida en sí misma, sino que Él da vida a todos, sino que Él es el creador de todas las cosas. Él es el que le sigue dando el mantenimiento a este universo, a este planeta Tierra, para que continúe su curso. Nosotros los seres humanos, ¿qué papel corremos en este atributo de la seidad de Dios? Corremos dos papeles. El primero es que no somos indispensables.
No somos indispensables para que Dios exista. Hay un salmo, es el Salmo 50:12, y dice este texto: si tuviera hambre, está hablando Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Acuérdate que Él es un ser independiente, autoexistente, que no necesita absolutamente nada de ti para seguir existiendo. Sin embargo, tampoco te minimices de forma fatal, porque eres importante delante de Él. A pesar de su independencia total, de su posición tan excelsa, por ser un ser independiente, por ser un ser autoexistente, Él te ha creado a ti con un propósito. Termino esta enseñanza declarando este texto que viene en Isaías 43:21. Este texto nos dice que sí somos importantes para cumplir su propósito divino. Mira lo que dice este texto: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser completamente independiente, autoexistente, que ha creado todo y que toda la creación tiene un propósito. Los seres humanos, uno de los propósitos a cumplir es que hemos sido para alabanza de su gloria, para exaltar su nombre. La aceidad de Dios, mi estimado amigo, mi estimado hermano, es la independencia de Dios en toda la extensión de la palabra, en su existencia y subsistencia. Cuando hablamos de la aceidad de Dios, hablamos de su autoexistencia en su totalidad.